Queridos hermanos, buenos días. Continuamos llevando la palabra hoy con el video número 256, segunda carta de Pablo a Timoteo. Pero antes, una palabra, gracia para todo momento. La fe ve al Salvador. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Estoy de pie y a pocos pasos de un espejo y veo el rostro de un hombre que falló, le falló a su creador. Otra vez, prometí que no lo haría, pero lo hice. Callé cuando debí haber denodado. Me senté cuando debí haber adoptado una postura. Si esta fuera la primera vez sería diferente, pero no lo es. ¿Cuántas veces puede uno caer y esperar ser rescatado? Tus ojos miran al espejo y ven a un pecador, a un fracasado, a un incumplidor de promesas. Pero mediante la fe miras al espejo y ves a un hijo pródigo con vestidura elegante que lleva el anillo de la gracia en un dedo y el beso del Padre en el rostro. Tus ojos ven tus faltas, tu fe ve a tu Salvador. Tus ojos ven tu culpa, tu fe ve su sangre. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo se vuelve personal en la segunda carta a Timoteo. Aparece aquí el líder cristiano sabio, maduro, aconsejando a un ministro cristiano más joven. Muchas veces en sus cartas el apóstol menciona a Timoteo, por ejemplo, Romanos 16, 21, 1, 4, 17, indicando que no solamente tenía lazos cercanos con él, sino también con el resto de su familia. Él aparentemente es un joven colega que tiene la responsabilidad de un grupo de iglesias. Por lo tanto, esta carta es particularmente apropiada para aquellos a los que se les ha entregado el liderazgo, enseñanza y roles pastorales en la comunidad cristiana. Mientras que las preocupaciones de 1 Timoteo y Tito en algunos casos son generales, aquí Pablo se vuelve bastante específico. Vemos aquí intereses reales de una iglesia específica que intenta prosperar en el mundo. Perdurar, aunque Pablo menciona los desafíos de vivir en los postreros días, 2 Timoteo 3:1, hay una notable preocupación para que se pueda mantener la continuidad de la tradición apostólica en una iglesia que sabe cómo seguir, yendo hacia adelante, cuánto perdurar. Aparece en lista como una importante característica para los líderes cristianos. Uno sabe que la iglesia ha sido hecha para durar mucho tiempo. Al joven Timoteo se le exhorta a avivar el don que le había sido entregado, 1:3:7, a que sufra penalidades como buen soldado de Cristo, 2:1:13, y a usar bien la palabra de verdad como un obrero cuidadoso capacitado, 2:14-19. Por lo tanto, en este asunto de la formación espiritual, 2 Timoteo es un recurso maravilloso para aquellos que luchamos para saber cómo perdurar, cómo crecer en nuestra fe, cómo continuar siendo cristianos aunque tengamos que tolerar la iglesia y mantenernos cerca de la comunidad de fe a pesar de que nos desilusione mucho de tanto en tanto. Ejemplo de liderazgo. Para perdurar y triunfar en la fe, Timoteo tiene la ventaja del buen ejemplo de su mentor Pablo. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad. Página 2037-42. El apóstol se anima a ofrecerse él mismo como ejemplo digno de profundidad espiritual. 3:10-17. Después de exhortar a los líderes cristianos a ser ejemplos de rebaño en 1 Timoteo, aquí Pablo no rehúye decirle a Timoteo que observe la propia doctrina, conducta, depósito, fe, paciencia, amor y longanimidad. 3:10. Para nuestros oídos, esto puede sonar como la peor forma de orgullo apostólico, porque hemos sido condicionados para tolerar una desconexión entre la profesión de fe de las
personas y la práctica real de la misma. Pablo era parte de la tradición espiritual que enseñaba que la fe se prueba encarnándola. Nuestros sentimientos y confesiones espirituales tienen como propósito ser puestos en práctica. Por lo tanto, el apóstol se animó a ofrecerse como ejemplo al joven Timoteo. Ese llamado a observar e imitar puede ser para nosotros el aspecto más vergonzoso y demandante de las cartas. Pablo no entendería la desconexión que muchos hacemos entre nuestras creencias y prácticas y la vida de espíritu y de la carne. ¿Quiénes son nuestros mentores y nuestra fe? La fe cristiana es demasiado difícil para construirla solos. Debemos tener modelos dignos. Vivimos una vida que podría ser ejemplo para otros. ¿Pueden otros encontrar en nuestras disciplinas espirituales prácticas una congruencia sana entre nuestro discurso y nuestro andar? Estas son algunas de las preguntas de formación espiritual que transforman a Timoteo en un medio valioso para evaluar y mejorar nuestra vida espiritual. William H. William, salutación. Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. No hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, del cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa Onesíforo, porque muchas veces me confortó y se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que hallé misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Un buen soldado de Jesucristo. 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, a fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha contra atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considerar lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en él cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor.
mas la palabra de Dios no está presa, por tanto. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para bendición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, habiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se ponen por sí. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Carácter de los hombres en los postreros días. 3. También debes saber esto, que en los tiempos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los pobres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos, que cuando a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que se sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Predica la palabra. Te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obrar la evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue Galacia, y Tito y Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele consigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tiquico lo envié a Efeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los peregrinos. Alejandro el caldero, que me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos se desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo y bendición final. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Arrasto se quedó en Corintio y Trofimo. Deje en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. 1:8. Participa de las aflicciones. Qué invitación curiosa es esta. En nuestros días demasiados piensan que Jesús es el fin de todo sufrimiento, la manera de arreglar la vida, el modo de asegurarse de que ya nunca más pasará por grandes dificultades. Pablo invita a Timoteo a entrar al Evangelio, que para muchos no es el final de todos sus problemas, sino el comienzo de otros, que jamás hubiera tenido si no se hubiera encontrado con Jesús. Observe que él está hablando sobre sufrimiento por el Evangelio, no la enfermedad, vejez y la muerte que afligen a la humanidad de manera general. Nuestros tiempos de sufrimiento llegan a ser significativos espiritualmente cuando se producen por un discipulado fiel y cuando los vemos como oportunidades para descansar en el poder de Dios. 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Jesús vino a nosotros, predicó palabras de vida, nos mostró el camino y nosotros lo crucificamos por eso. Su camino es esa senda estrecha que parece, sin importar cuán atractiva y seductoramente tratemos de presentar el Evangelio. Involucrar sufrimiento. Pocos de nosotros, los creyentes estadounidenses, nos encontramos en circunstancias en las que somos perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, millones de cristianos aún son perseguidos y martirizados debido a su compromiso con Cristo.
No se trata de que finalmente hayamos encontrado una sociedad en la cual nadie puede ser perjudicado por seguir a Jesús. Lo más probable es que nuestra iglesia haya conciliado cómodamente con los poderes. Hemos rebajado el Evangelio a un tipo de mensaje que jamás ofende. Hemos practicado la fe de manera que jamás presenten censura a los caminos del mundo. Nuestra respuesta: 2.4. Servicio y simplicidad, frugalidad. Las vidas de los soldados son el epítome de la simplicidad. Sus posesiones se limitan a efectos personales y ropa, debido a que todas sus energías deben estar enfocadas en su tarea. Traten de imaginarse una vida reducida a esas pocas cosas esenciales. ¿De qué manera, hermano, el deshacernos de posesiones hace más fácil buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? La única cosa esencial para la disciplina espiritual de la simplicidad, como describe Richard Foster, es celebración de la disciplina. Ver también el índice de disciplinas espirituales, 289. Acuérdate de Jesucristo. La fe cristiana es distintivamente tradicionista. Pasamos gran parte de nuestra adoración del domingo en amorosa reiteración y gozosa celebración de la tradición de recordar que Jesucristo. Aquí estamos estudiando una carta que tiene 2000 años de antigüedad. Esta es la manera en que nosotros los cristianos continuamos siendo cristianos. Recordar la tradición es nuestro acto revolucionario de desafío contra las seducciones del presente siglo, una de nuestras más significativas prácticas de la fe. A través de esta recordación quedamos libres de la meramente contemporánea. Al leer y estudiar las palabras de Dios, ella nos habla en forma renovada, vive entre nosotros. La palabra de Dios no está, gracias a Dios, presa. 2.14. Recuérdale esto. Tiene nuestra adoración vida de iglesia, estudio conjunto, el suficiente contenido bíblico, Jesucristo, resucitado de los muertos, versículo 8, para mantener a los cristianos en marcha. Cuando en algunas congregaciones manejamos la fe cristiana llevándola al más bajo común denominador, cuando reducimos las buenas nuevas a un grupo de frases hechas y lugares comunes, corremos el riesgo de descartar aquello que es nuestro mayor consuelo y fortaleza. 2 Timoteo deja claro que tenemos un cuerpo de doctrinas distintivo, demandante, que se debe enseñar, un mensaje que requiere reiteración cada domingo. Si nosotros como la iglesia vamos a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. 2.15 estudio. Ver el índice de disciplinas espirituales. 2.22 castidad. Ver el índice de disciplinas espirituales. 3.1. Vendrán tiempos peligrosos. No hay anuncios falsos. El discipulado puede ser una gran bendición, pero también puede resultar muy difícil y demandante. Con demasiada frecuencia el Evangelio se presenta actualmente como el mejor recuerdo de una persona jamás pueda lograr. Una técnica para transformar a personas exitosas y satisfechas en aún más exitosas y satisfechas. Pablo le dice a Timoteo: la verdad, el sufrimiento viene junto con la asignación. Por lo tanto, debemos desarrollar aquellas prácticas espirituales que nos permiten permanecer en un mundo que por momento es hostil. 3.10. Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta. La fe cristiana es contagiosa. Si vamos a permanecer como cristianos, debe ser como aprendices, observar a cristianos más experimentados y bien formados, seguir sus movimientos, imitar su modo de vivir, grabarnos sus virtudes a través de una observación e imitación. Así absorbemos las prácticas de la fe y llegamos a encarnar esas prácticas en nosotros mismos. La iglesia debe buscar en sus miembros que sus miembros tengan amplias oportunidades de ser observados y que también puedan observarse unos a otros a medida que maduramos en la fe. 4.1.5. Que inste. Hay un tipo de inflexibilidad en la obra de este temprano maestro cristiano que escribió 2 Timoteo.
El escritor utiliza todos los medios literarios y busca despertar en nosotros una pasión para enseñar las buenas nuevas de una manera que renueve la vida. Si uno está llamado a ser maestro, Pablo dice, fui constituido predicador, apóstol y maestro. 1:11. Entonces las dos virtudes que deben ser cultivadas constantemente con la persistencia y la paciencia. Nuestros estudiantes están bajo la aflicción de la comezón de oír, versículo 3, y anhelan respuestas fáciles, simples, sin costo alguno para sus problemas espirituales. La sana doctrina, el Evangelio, versículo 3, tiene demandas para aquellos que la comprenden y la viven. Lo que nos mantiene en la enseñanza no es que sea siempre recibida con gratitud, sino más bien el poder de Cristo que hay en el Evangelio para formar el tipo de persona que Él se merece. Por lo tanto, sea bueno o mal tiempo para la formación y revocación cristiana, renovación cristiana, favorable o desfavorable, debemos continuar y confirmar que la gracia de Dios es suficiente para la tarea. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Dios te ama. Amén.